Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Números capítulo 32. Y vamos a abrir el verso 8 y 9. Números 32, versos 8 y 9. Dice la palabra de nuestro Dios: Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, y subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a tierra que Jehová les había dado. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta tarde te damos gracias por la palabra que nos concedes leer hasta en este momento. Señor, vamos a meditar en ella unos momentos. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y permite que a través de tu palabra seamos edificados en grande manera. Usa mi vida delante de tu presencia. Amén y amén. Siéntese, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Hoy continuaremos con un tema que ya consideramos hace unos días. Y hablábamos acerca de los enemigos en nuestra vida. Y uno de los enemigos que encontramos era el desánimo. Y por medio de la palabra de Dios vimos o reconocimos algunas cosas que nos desaniman, que nos desalientan en nuestra vida cristiana. Continuaremos con este tema: cosas que nos desaniman, cosas que desaniman al creyente. Y esto lo veremos obviamente conforme a la palabra de Dios, y recoger algunas de las causas principales por las cuales algunos se desaniman. Primero, nos desanimamos cuando creemos que alguna área de nuestra vida está demasiado destruida y perdemos la esperanza. Vean lo que dice la Biblia ya en Nehemías capítulo 4. Libro de Nehemías, capítulo 4, y vamos a leer el verso número 10. Dice la palabra: Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Dice aquí que dijeron: las fuerzas de los que acarrean el escombro se ha debilitado, y es demasiado para poder hacerlo. El pueblo de Israel, hermanos, estaba levantando, reedificando los muros que habían sido destruidos en Jerusalén. Y dice la Biblia que empezaron con muchos ánimos, con mucha alegría. Dice el capítulo 4, versículo 6: Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice que el pueblo de Israel llegó muy animado, muy animado, empezó a trabajar. Pero cuando se dieron cuenta que les faltaba mucho trabajo, cuando se dieron cuenta que faltaban muchas cosas por hacer, y de repente vieron el escombro y vieron que era demasiado, les entró el desánimo. Se debilitaron. Se dijeron ellos mismos: no podemos edificar el muro por tanto estorbo. El escombro es algo que está estorbando. Eso exactamente pasa en la vida de nosotros los cristianos. Cuando comenzamos a buscar a Dios, cuando comenzamos a buscar al Señor quizás con ánimo o con buen ánimo,
con mucho gozo, pero cuando vemos que los escombros de nuestra vida aún son muchos, es decir, nuestro matrimonio aún sigue siendo destruido, nuestra familia aún sigue dividida, nuestras finanzas aún siguen mal, siguen siendo grandes limitaciones, nuestras deudas, nos desanimamos. Cuando vemos que la situación en nuestra vida parece que no mejora, entonces el creyente se desanima, se desalienta, perdemos la esperanza y algunos llegan a apartarse de la fe, desmayando, y se dan por vencidos, porque aparentemente no ven un cambio, no ven una transformación en la vida. Y es que se nos dijo que nuestra vida tenía que ser transformada, que nuestra vida iba a ser transformada, y es más, y lo decimos así con seguridad, nuestra vida iba a ser mejor estando en el Señor. Pero es importante que reconozcamos, comprendamos que muchos años de malas decisiones dañan nuestra vida. Heridas en el corazón de nuestra familia, de nuestro cónyuge, no pueden ser corregidos o arreglados de la noche a la mañana. Esto es un proceso de restauración. Y la clave es no cansarnos, no desanimarnos, no cansarse de orar por los hijos, no cansarse de orar por el esposo, por la esposa, no cansarse de orar por la familia que no quiere convertirse. Este es un proceso. No te canses. No te canses de hacer lo bueno. No nos cansemos de buscar al Señor y de confiar en Él. Dice la Biblia allá en Gálatas capítulo 6 versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gloria a Dios. A su tiempo dice aquí, ¿verdad? Dice, no nos cansemos. No te canses de buscar a Dios, no te canses de orar, no te canses de ayunar, no te canses de servir a Dios. A su tiempo vas a segar. A su tiempo tendrás las bendiciones que necesitas para tu vida. A su tiempo recibirás lo que Dios ha preparado para ti. Pero claro, lo recibiremos si no desmayamos. Tenemos que confiar que aunque las circunstancias parezcan muy difíciles, hermanos, las situaciones parezcan casi imposibles de resolver, de solucionar, para nuestro Dios no hay nada que sea difícil. Para nuestro Dios no hay imposible. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en San Marcos capítulo 10 verso 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Bendito sea el Señor. Es por eso, hermanos, que el Señor siempre nos llama a no desmayar. Aunque las situaciones parezcan muy difíciles, muy complicadas. Vean lo que dice la Biblia, ya en primero de Crónicas, capítulo 28, primer libro de las Crónicas, capítulo 28, verso 20. Vean lo que dice la palabra. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. ¿Qué se les dijo aquí? No te canses, no desmayes, no tengas temor. El Señor está contigo y el Señor no te dejará ni te desamparará hasta que termines la obra. El Señor no nos dejará, el Señor no nos abandonará hasta que se termine la obra en nuestra vida, hasta que terminemos lo que Dios ha preparado para nosotros y lleguemos
a poder ver su gloria y su poder. Algunos decíamos se desaniman cuando ven que no mejoran las cosas. Usted no se desanime si ve que las cosas no mejoran. Usted no se desanime si ve que sus hijos no cambian. Usted no se desanime si ve que su familia no mejora, su situación económica no está mejorando. El asunto es no desmayar. Segundo, nos desanimamos cuando sentimos que todo lo que hacemos o lo que damos para la obra de Dios no se nos reconoce o no se nos agradece. Vea lo que dice la Biblia en Jueces capítulo 8, libro de los Jueces capítulo 8, verso 32 y 35. Gloria a Dios. Jueces 32, 8:32 al 35. Dice la palabra: y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Verdaderamente no podemos negar que muchas veces lo que hacemos para la obra de Dios, para la obra del Señor, o lo que damos para la iglesia del Señor, no tendrá el reconocimiento o el agradecimiento que nosotros quisiéramos o que nosotros esperamos. Y eso a veces lo usa Satanás, hermanos, para desanimarnos, para desalentarnos, para que nuestro corazón se resienta que no le están reconociendo, que no le están agradeciendo lo que hace. Y entonces para que abandonemos, algunos el ministerio, algunos el cargo, algunos la iglesia y algunos hasta el camino de Dios. Satanás, hermanos, es muy astuto y ataca nuestro ego, la parte susceptible de nosotros. Susceptible es una persona que es frágil emocionalmente, muy sensible, demasiado delicada y que es fácil de sentirse ofendida por cualquier motivo. Y lo hace poniendo pensamientos tales como: todo lo que diste, ¿dónde queda? Y ni te dieron gracias. ¿Te diste cuenta que no te agradecieron? Tanto que te esforzaste, ¿y para qué? Si nadie se dio cuenta, si nadie te felicitó, tan bueno que eres. Y mira, nadie dice que eres bueno. Nadie te toma en cuenta. Y bueno, frases como esas son las que el enemigo mete a nuestra mente. Y a veces nosotros se las creemos. Sí, pues yo soy el mejor. O yo soy el principal. O yo soy el que lo hago mejor. Y ven, ni siquiera me toman en cuenta. Y por ahí no faltará el que diga: yo lo hago mejor. Y ponen al que lo hace peor. Esto es algo que realmente pasa en los creyentes de repente. Pero tenemos que saber algo muy importante y hacernos una pregunta muy importante. ¿Quiero el agradecimiento de los hombres
o la recompensa del Señor? ¿Qué quiero? ¿Qué espero? Porque mire, humanamente hablando también podemos agradecer, y sí podemos agradecer. Pero ¿qué queremos más? ¿Un agradecimiento humano o una recompensa de parte del Señor? Ve lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versos 1 al 4. San Mateo 6, del 1 al 4. Dice la palabra: guardaos de vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Tenemos que estar seguros de una cosa, hermanos, que aunque las personas, aunque nosotros no reconozcamos el trabajo de alguien o no agradezcamos el trabajo de alguien, lo que hagamos o lo que no hagamos para la obra de Dios, tenemos que saber una cosa: que nada queda sin recompensa. ¿Qué cosa? Que nada queda sin recompensa. Nada queda sin recompensa de parte del Señor. Dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 verso 42: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Podemos estar plenamente seguros, y usted tiene que tener esto en su vida, en su mente, en su corazón. Tenemos que estar plenamente seguros que todo lo que hacemos para el Señor, para su reino, para sus siervos, para su iglesia, no quedará sin recompensa, por pequeño o insignificante que parezca. Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, todo lo que hagamos solo por el hecho de ser los seguidores del Señor no va a quedar sin recompensa, va a tener una recompensa para cada uno de nosotros. Seremos recompensados, bendito sea el Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que damos, hagámoslo con amor, con agradecimiento para nuestro Dios, no esperando recompensa ni agradecimiento de los hombres, porque la recompensa, el galardón y las bendiciones vienen del Señor a quien servimos. Vienen de arriba, vienen de nuestro Dios. Dice la carta a los Colosenses en el capítulo 3, verso 23 y 24 precisamente esto: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria a Dios. Entonces, el que no se reconozca lo que tú hagas, lo que tú des, no te desanime, no te desaliente. El Señor lo está tomando en cuenta, el Señor está tomando nota de lo que haces. Acuérdese lo que dice el libro de Apocalipsis: yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, y también el Señor conoce lo que no hacemos. Entonces, que nada nos desaliente ni nos desanime en ese respecto. También nos desanimamos cuando las enfermedades vienen a nuestra vida. Proverbios capítulo 18 verso 14. Proverbios 18, 14.
Dice la palabra: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas cuando se enferman, cuando visitamos a alguien que está enfermo, pues le damos ánimos y le decimos que le eche ganas, que se esfuerce, que confíe en Dios, que no se desespere, que no se angustie, que esté tranquilo, que tenga paz. Les invitamos a confiar en Dios. Confía en el Señor te va a sanar. Les motivamos a confiar en el poder de Dios, en las promesas que nuestro Dios nos ha hecho. Esas son las palabras que debemos decir cuando visitamos a un enfermo, No vaya a ir a decir otras cosas que no debe. Esto es lo que tiene que hacer cuando visite un enfermo. Ir a motivarlo para que se esfuerce, para que confíe en el poder de Dios, para que tenga fe en las promesas del Señor. Pero cuando la enfermedad, hermanos, viene a nuestra vida, entonces de repente nos desanimamos, nos llenamos de amargura y muchos creyentes vuelven atrás. Recuerdo haber escuchado el testimonio de una mujer que predicaba la palabra de Dios. Ella cuenta que en algún momento nació una de sus hijas y nació con una dificultad en su cuerpo. Tenía el bracito así, no lo podía bajar. Los doctores le dijeron que su brazo había quedado así, que no había remedio para él. Nunca lo va a poder mover. La única esperanza que le dieron era que cuando fuera un poco más grande la podían operar para que el brazo le quedara abajo, pero que igual no iba a mover el brazo. La hermana era predicadora, oraba por enfermos, hablaba de sanidad. Y cuenta la hermana que ella, cuando le dieron esta noticia, se fue a su casa corriendo, llegó a su casa, se aventó a la cama y se tapó con una cobija y empezó a gritar, a llorar desesperada. Y que en eso entró su suegra al cuarto donde ella estaba y dice: ¿dónde está la predicadora? ¿Dónde está la que ora por los enfermos? ¿Dónde está la mujer de fe? Y dice la hermana que esas palabras entraron a su vida porque ella tenía mucho desánimo por esto. Se levantó, se secó las lágrimas y dijo: es cierto, yo tengo fe, yo he creído en Dios, yo he orado por enfermos y he visto que Dios los sana. Se regresó al hospital y le dijo al médico: ¿sabe qué? Yo no me voy a llevar a mi hija con el brazo hacia arriba, mi hija va a sanar. Señora, su hija no va a poder mover el brazo. Y la hermana cuenta que cuando la niña iba a salir del hospital, tenían que amarrarle la mano porque se jalaban las mangueras que le ponían. Dios la sanó. Pero el desánimo llegó en algún momento a su vida. Esto pasa en nosotros. Recordemos lo que pasó allá en el libro de Job, capítulo 4, versículo 3 al 5. Job, capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice la palabra: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezabas tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Cuando ha llegado hasta ti, te turbas. El desánimo viene a nuestra vida, hermanos, cuando comenzamos a preguntarnos: ¿por qué Dios permitió esta enfermedad en mi vida? ¿Por qué Dios permitió que me enfermara si soy hijo de Dios? También nos preguntamos: si Dios puede sanarme, ¿por qué no me sana? ¿Por qué no hace la obra? Y esas son preguntas que de repente producen desánimo en la vida del creyente. Tenemos que comprender, hermanos, que como seres humanos, aunque somos hijos de Dios, aunque seamos cristianos, estamos propensos
a enfermarnos por diferentes causas. Estamos propensos a que haya enfermedad en nuestra vida. Algunos casos por nuestra mala alimentación, por no dormir lo suficiente, por el estrés de la vida, por los virus, por las infecciones. Estamos expuestos a la enfermedad. Pero eso no nos debe desanimar, eso no nos debe desalentar, porque como cristianos tenemos que comprender que las enfermedades tienen un propósito. Para nosotros las enfermedades tienen un propósito, y es un propósito para nuestra vida. Aquí han llegado muchos que han venido enfermos, Dios los ha sanado. Quizás si no se hubieran enfermado nunca habrían llegado al templo. Nunca se habrían permitido que se orara por ellos. Nunca nos habrían permitido hablarles la palabra. Tenemos todos un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Y nunca el propósito de Dios es que nos desanimemos, sino que aprendamos, hermanos, a confiar en Él, en lo que está haciendo en nuestras vidas, en nuestra vida. Que aprendamos a confiar en su poder, en su gracia, en su misericordia, en su amor. Recuerdo que alguien un día me dijo: es que usted no tendría por qué estar enfermo, usted no se debe de enfermar. Pero no es así. Claro que me enfermo y he llegado hasta pensar que la enfermedad es parte de poderme mantener en quien soy. Dios quiere ser glorificado, hermanos, por medio de la enfermedad. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 4, dice que le dijeron al Señor que había enfermado su amigo Lázaro, que lo fuera a ver. Y dice la palabra que el Señor se quedó todavía más tiempo en donde estaba del que se iba a quedar. Y el Señor dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado por la enfermedad. En medio de la enfermedad, hermanos, el nombre de Dios puede ser glorificado. Dios quiere poner un alto a la vida pecaminosa que quizás estamos viviendo. A veces hay personas a las que Dios tiene que enviarles una enfermedad para que dejen el pecado. Dice la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice que nosotros seamos con entendimiento y busquemos de Dios, obedeciéndole, alejándonos del pecado. Dios quiere que ya no sigamos lejos de Él, sino que nos acerquemos y que lo busquemos. Dice la palabra de Dios: ponerse el sol, todos los que tienen enfermos de diversas enfermedades, al ponerse el sol, todos los que tienen enfermedades de diversas, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Dios puede hacer esto. Ahora, estas son algunas de las causas, hermanos, por las cuales muchos cristianos caen en el desánimo. Pero cualquiera que sea la causa que nos hace desanimarnos, el Señor nos sigue haciendo el mismo llamado: esforzaos, animaos, no tengas miedo del rey de Siria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear
nuestras batallas, y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey de Judá. Es necesario que a nosotros, hermano, nada nos desaliente, nada nos desanime, sino que permanezcamos firmes, fieles a nuestro Dios. Pase lo que pase en nuestra vida, enfermedad, escasez, necesidades, la muerte de algún familiar, que permanezcamos en el camino de Dios, porque los planes de Dios son buenos. Dice la palabra que el Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de paz. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él no permita que el desánimo llegue a nuestras vidas, que Él no permita que el enemigo nos desaliente, nos desanime, sino que sigamos adelante cada día. Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta noche porque nos permites leer tu palabra, mi Dios. Gracias porque a través de ella tú hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y permites, oh Dios, que busquemos tu rostro más y más cada día, Señor. No permitas que por ninguna causa llegue el desánimo a nuestras vidas, Señor. No permitas que por ninguna causa nos desalentemos, Señor, sino que sigamos adelante en tu camino, mi Dios. Yo te ruego, Padre bendito, que tú te manifiestes, Padre Santo, y que tú obres poderosamente en nosotros y nos permitas permanecer firmes y fieles, ya que el que permanece fiel hasta la muerte, tú le darás la corona de la vida, la corona, Señor, la salvación. Gracias, mi Dios, por tu palabra que siempre nos alienta a seguir adelante. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén.